Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1153 del manga, capítulo titulado El nacimiento de Loki, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, en el pasado de hace 109 años, con el narrador dándonos algo más de contexto acerca de Harald, cómo de niño disfrutaba de la vida como príncipe junto a Dorry y Broggy, y cómo por su innata fuerza y tamaño gracias a su sangre de gigante ancestral y por su estatus como noble, acabó siendo un joven muy problemático y extremadamente arrogante, como se podía comprobar con comentarios condescendientes como que todo fuera del BAF es muy pequeño, débil y aburrido. Arrogancia que se vio afectada al, mediante unos prismáticos, ver cómo en un reino del Nuevo Mundo llamado Bund tenían a una gigante, supuestamente del BAF, llamada Ida, atrapada y estaba siendo utilizada como mono de feria, decidiendo instantáneamente atacar el reino y liberarla, burlándose de que considerasen a el BAF una broma cuando han logrado acabar con ellos sin despeinarse. Para ya en el barco de vuelta, Ida preguntarle quién es, respondiéndole Harald que el rey del BAF y que como no pensaba permitir que le faltasen el respeto a su país, no hace falta que le agradezca, golpeándole de repente con un sopapo Ida, quedándose todos absolutamente sorprendidos, hasta el propio Harald, esperándoselo tan poco que ni siquiera reacciona y se queda con una cara bastante graciosa, la verdad, exigiéndole Ida que dé media vuelta con el barco, que debe de disculparse por tanta gente haber sido herida, respondiéndole de vuelta a Harald si acaso está loca, no entendiendo por qué se preocupa por los minúsculos humanos del mini reino, volviéndole a golpear Ida por referirse a los humanos de manera tan despectiva, añadiendo que le salvaron la vida cuando naufragó. Además, le dieron un trabajo para hacer, es decir, fueron tan amables como para cuidar de ella hasta que estuvo completamente recuperada, para, entre lágrimas, terminar por decirle a Harald que por gente como él, todo el mundo cree que los gigantes son tan bárbaros y brutos como los del BAF. Discurso que cala tanto en Harald como para volver al reino que atacaron, y además quedarse reflexionando sobre todo por la parte de haber sido suerte lo que ha tenido por haber nacido fuerte y grande, reflexión que se ve interrumpida por sus soldados, esperando estos poder marcharse ya de la isla, ordenándoles a Harald, muy enfadado con ellos por su vagueza, que vayan a ayudar a Ida con la reconstrucción del reino, pasando mientras tanto a aprender mucho de los humanos, los soldados, distintos métodos de construcción, sabores que nunca antes habían experimentado, etc., llegando incluso a desear volver al BAF para hablarle a todo el mundo acerca de sus descubrimientos, terminando por mostrar incluso admiración por los humanos que hasta hace nada despreciaban. Cambio que junto al apoyo de Ida incluso llevó a que Harald también pasase a tener una percepción diferente, hasta el punto de disculparse con el reino por los problemas causados y beber con ellos como celebración de una nueva relación amistosa. Abandonando ya el país, vemos cómo junto a Ida continúa viajando por el mundo, pero en esta ocasión con una perspectiva diferente. En lugar de verlo todo de manera condescendiente, comenzó a ver las cosas con curiosidad, con genuina intención por aprender, comenzando así a llevarse bien con más países, viajes que le permitió conocer más a Ida, averiguando por ejemplo que nació en el South Blue, en la isla Samwanai, o que llegó a atravesar la Red Line, o como ellos la llaman, la serpiente de sangre, razón por la que no podía volver a su país, decidiendo Harald proponerle que le acompañase al BAF y viese cómo ahí la gente tampoco era como creía, aceptando encantada Ida,
4 años después, finalmente Harald volvió a Elbaf, siendo lo primero que pasó a decirles a sus habitantes que quería expiar todos los crímenes que llevó a cabo, y que puede que esté fuera del país más tiempo del que le gustaría, pero siempre lo hará con la intención de estrechar lazos con sus vecinos y aprender de sus culturas, declarando a todo Elbaf que si aprenden del resto del mundo, podrán hacer de sus vidas y de su país experiencias mucho mejores. Discurso que todos parecen comprar, aunque comentando uno de ellos que puede que tengan un problema, y es que Dorri y Broggy siguen causando estragos como piratas a lo largo del mundo, comentando Harald que son muy buenos amigos suyos, pero que siempre han sido un poco excéntricos. Aún así, son cordiales hacia el ser humano y siguen un código de honor. Pero si se acaban pasando mucho con sus peleas, entonces él mismo se encargará de detenerles, terminando por decir Jorl y Jarl lo mucho que ha cambiado Harald, y que con ello Elbaf está bendecida con buena suerte. Tras 24 años trabajando duro como rey del Elbaf, finalmente su primer hijo, Hairudin, nació, siendo la madre Ida, con quien esperaba poder casarse, petición que fue rechazada instantáneamente por los ancianos del Elbaf, argumentando que la sangre real debe de permanecer pura. Disculpándose Harald con Ida, entendiéndolo la madre de su hijo, comentando que cambiar costumbres culturales no es tan sencillo. Parece que sintiéndose satisfecha únicamente con que Hairudin pueda vivir en el mismo país que su padre. Tras ver cómo aún no pudiendo casarse con él, el pueblo pesquero del Elbaf la adoraba y le daban la bienvenida a vivir con ellos, Oda pasa a presentarnos a Strid, la mujer con la que obligaron a Harald a casarse, portadora de sangre pura y ancestral, además de estudiosa de la geomancia, es decir, un antiguo método de adivinación basado en la interpretación de patrones formados al azar, ya sea en la tierra, arena o mediante la creación de figuras con puntos en un papel. Gracias, Google. Después de ver cómo Strid acomodó la vida en palacio a su gusto muy basada en la espiritualidad, Oda nos mueve a hace 70 años en el pasado, época en la que las habilidades de navegación del Elbaf eran la envidia del resto de naciones por lo difícil que resultaba todavía salir a la mar y así poder hacer negocios entre islas. Época que Harald aprovechó para estrechar aún más lazos viajando por el mundo, siguiendo en esa labor incluso hace 63 años, cuando su hijo Loki nació, un bebé con una apariencia tan peculiar como para incluso asustar a su propia madre al verle por primera vez, rechazando instantáneamente Strid que algo así sea su hijo, llegando incluso a ordenar a sus lacayos que informen que ha nacido muerto, estando completamente convencida de que su bebé está maldito, considerándolo hasta un monstruo, entrando en tal estado de locura como para incluso lanzarlo desde el mundo del sol hasta el inframundo, sobreviviendo Loki no solo a esa caída, sino que incluso a las bestias que allí se encontraban, consiguiendo hasta derrotarlas, no siendo más que un recién nacido. Y con Loki trepando el árbol para subir al mundo del sol, entre lágrimas al parecer ser consciente de la auténtica barbaridad que ha llevado a cabo su propia madre con él, con Strid cayendo enferma pero manteniéndose firme con su decisión de que se deshagan de Loki, más aún cuando recuerda la profecía que decía que el rey Harald iba a ser asesinado por su propio hijo, con Harald fuera del Elbaf afrontando problemas que no se esperaba, como que el gobierno mundial bloquease muchas de las posibles relaciones comerciales que podría tener el Elbaf con otros países, no entendiendo por qué no permiten a los países ser libres para decidir por sí mismos, con Ida y Hairudin viviendo una vida feliz, y con el narrador diciéndonos que desde ese mismo momento en adelante todas las desgracias que cayeron sobre el Elbaf serían conocidas como la maldición de Loki, es como termina este capítulo.
Sinceramente, creo que cómo Estrith ha actuado con respecto a Loki debe de ser una de las cosas más bestias que hemos visto jamás en One Piece. Quiero decir, que ha lanzado a su propio bebé desde el mundo del sol hasta el inframundo. Es decir, que ni siquiera sé cuánta distancia es esa, pero es una auténtica locura, que de por sí es una locura lanzar a tu bebé recién nacido a un lugar, pero lanzarlo por un precipicio, como lo ha hecho Estrith, es de verdad, creo que una de las mayores barbaridades que hemos visto jamás en One Piece. Y que claro, puede hacer entender un poco cómo es que Loki ha acabado siendo de la manera en la que lo ha acabado siendo. También os digo, me sorprende bastante que dé la sensación de que Loki parezca consciente de lo que su madre ha hecho. Quiero decir, es un recién nacido. Entiendo que nosotros, o todo el mundo, como recién nacido, pues algunas cosas sí que llegamos a ser conscientes, pero de que tu madre te rechaza y básicamente intenta matarte, llegar a entender eso, la verdad es que no creo que esté entre las capacidades de un recién nacido. En cambio, Loki sí que parece haber llegado a comprender todo eso, así que lo que me ha hecho preguntarme es si realmente que tenga esa forma tan diabólica, supongo que por describirlo de alguna manera, realmente sí que es una condición especial en el propio Loki que le haga ser, no sé si más perspicaz o que simplemente tiene mayor capacidad para darse cuenta de las cosas incluso siendo un bebé recién nacido. Y si realmente tiene una condición especial, habrá que ver también cómo se aplica con respecto a otros ámbitos, qué fin puede llegar a acabar teniendo esa manera de actuar tan peculiar que Loki tiene y que puede que ninguna otra persona en el mundo de One Piece tenga. Así que habrá que ver qué es lo que Oda quiere hacer con esto, si realmente sí que quiere darle una explicación a que Loki haya sido tan consciente de la realidad, o si simplemente lo va a dejar como algo más que sí que es consciente Loki, pero que simplemente es porque ha nacido de esa manera y no porque realmente haya una condición aún más especial de lo que de por sí es eso detrás. Por cierto, ojo cuidado con la geomancia de Estrith, la adivinación de Estrith, porque hay al menos una cosa que parece que sí que es cierta, que es que Loki acabó matando a su padre. Yo todavía tengo mis dudas, sobre todo tras el pasado capítulo haber visto que fueron los soldados quienes apuñalaron a Harald. Pero claro, cabe la posibilidad de que realmente fuese Loki quien le diese el golpe de gracia a Harald, aunque por una razón en concreto, no porque realmente Loki sea alguien malvado, tal y como hemos visto que no es tan el caso gracias a este pasado y bueno, como podíamos intuir en verdad ya desde hace unos cuantos capítulos. Pero bueno, el punto es que si realmente Loki le acabó dando el golpe de gracia a Harald y acabó matando al rey, significaría que la adivinación de Estrith estaba en lo cierto. Por lo tanto, puede ser que esta geomancia, que entiendo que se estudia en la aldea del Bab de la que es procedente Estrith, podría también ser clave para otros eventos futuros, similar a lo que llegamos a ver en la isla Yojin con lo de la isla quemándose y todo eso. Así que a ver qué quiere hacer Oda también con esto, porque podríamos tener otro evento a futuro muy interesante con mucho anticipo. Y por último toca hablar de Harald, del caso tan extraño que es, porque al fin y al cabo, al principio se nos hablaba de él como un rey súper bondadoso, muy querido. Luego, al conocer al gobierno mundial, no solo al gobierno mundial, quiero decir, al conocer a
Im y a los Caballeros de Dios, daba la impresión de que quizás tan buena gente no era y que sí que estaba buscando actuar mal con respecto al BAF sin que los propios habitantes de esta isla se diesen cuenta. Pero ahora, con el pasado, sí que es cierto que hemos comenzado viendo que era alguien pues no muy bueno precisamente, pero tras conocer a Aida sí que se encaminó mucho más y pasó a actuar como el rey del que absolutamente todo el mundo en el BAF hablaba, el rey más querido de la historia de este país. Y lo último que hemos visto en este capítulo es que él realmente sí que era genuinamente bueno, que sí que buscaba el beneficio para el BAF. Así que habrá que ver qué es realmente lo que acabó pasando al final con él, porque recordemos también que se nos ha vendido la moto de que fracasó con su misión con respecto al BAF desde la perspectiva del gobierno mundial. Antes creíamos que realmente puede ser que Loki evitase que eso ocurriese, pero cada vez da más la sensación de, aunque puede ser que sí que fuese Loki quien lo evitó como tal, que Harald realmente tampoco tenía tanto esa intención de llevar a cabo lo que el gobierno mundial parecía desear hacer con el BAF, y que más bien se vio forzado a aceptar eso cuando en realidad no deseaba en lo absoluto hacerlo. Así que es otra de las cosas que tengo mucho hype por ver cómo va a resolver Oda, porque es algo con lo que ha estado jugando mucho, que sí, que no, de dar muchísimas vueltas a una misma historia y no querer dejar nada claro qué es lo que realmente ocurrió en verdad. Así que finalmente averiguarlo va a ser algo que va a estar bastante bien. Habrá que ver si va a serlo en el próximo capítulo, que no sale esta semana, sino que sale la siguiente, o si quizás este flashback se alarga más de alguna manera y tendremos que esperar un poquito más para llegar a esa resolución que cada vez tiene pinta de ser mejor por todo lo que está juntando Oda a su alrededor. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informa al instante cuando son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Vianars de quienes scrollan las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.